¿Puede un ser humano realmente transformarse en un lobo bajo la luz de la luna llena? Desde tiempos antiguos, los relatos de hombres lobo han recorrido culturas enteras, sembrando miedo y fascinación. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de estas historias? ¿Son simples mitos, o existe una base real que dio origen a estas terroríficas leyendas? Hoy nos adentraremos en la verdadera historia de los hombres lobo, explorando sus raíces míticas, casos históricos documentados y las explicaciones científicas que podrían revelar la verdad detrás de la licantropía. Acompáñanos en este viaje entre lo sobrenatural y la ciencia. La figura del hombre lobo tiene raíces muy antiguas, mucho antes de las películas de terror modernas. En la mitología griega, ya existía la historia de Licaón, un rey que fue castigado por Zeus y transformado en lobo como castigo por sus actos atroces. En otras culturas, como las tradiciones nórdicas, se hablaba de guerreros conocidos como berserkers, quienes luchaban con la furia de bestias salvajes, a veces descritos como transformados físicamente. Estas leyendas reflejan el temor ancestral al lado salvaje del ser humano, la pérdida de control y la animalidad reprimida que todos llevamos dentro. Con el tiempo, el mito evolucionó, fusionándose con miedos sociales y religiosos en la Edad Media. Y así, el hombre lobo pasó de ser un símbolo de barbarie a una criatura maldita, asociada con el diablo y la brujería. Durante los siglos XV y XVI, Europa se vio envuelta en una auténtica histeria colectiva relacionada con hombres lobo. Casos judiciales documentados muestran que cientos de personas fueron acusadas y ejecutadas por supuesta licantropía, particularmente en Francia y Alemania. Uno de los casos más famosos es el de Peter Stump, conocido como el hombre lobo de Bedburg, quien en 1589 confesó, bajo tortura, haber practicado canibalismo y transformarse en lobo con ayuda de un cinturón mágico. Tales confesiones, aunque espeluznantes, fueron casi siempre producto de la presión brutal de inquisidores obsesionados con la pureza moral. Estos juicios se asemejaron mucho a las cacerías de brujas de la época, donde el miedo colectivo creaba monstruos reales a partir de rumores. La licantropía se volvió una condena más contra la diferencia y la marginación social. No todo se quedó en el folclore o en juicios brutales, también hubo intentos médicos de explicar el fenómeno. Durante el Renacimiento, médicos y eruditos comenzaron a estudiar la licantropía como una condición psicológica genuina. En ese contexto, surgió el término licantropía clínica, refiriéndose a personas que creían sinceramente haberse transformado en lobos o actuar como tales. Estos individuos mostraban comportamientos salvajes, vagaban de noche, gruñían y a veces atacaban a otros, convencidos de su naturaleza animal. La medicina temprana no sabía cómo tratar estos casos más allá de métodos brutales como encierros o exorcismos. Aún así, fue un primer paso para diferenciar entre enfermedad mental y posesión sobrenatural. La licantropía también encontró terreno fértil en tiempos de hambruna y enfermedades. En épocas de extrema miseria, algunas personas cometían actos de canibalismo para sobrevivir, lo que alimentaba aún más las leyendas de hombres transformados en bestias. Asimismo, ciertas enfermedades como la rabia, que provoca comportamientos agresivos y temor al agua, fueron malinterpretadas como señales de transformación lupina. La ignorancia médica y el pánico popular crearon un caldo de cultivo perfecto para que los relatos de hombres lobos se expandieran. Incluso algunas deformidades genéticas, como la hipertricosis, donde el cuerpo se cubre de un exceso anormal de vello, pudieron haber inspirado miedo sobre seres mitad humanos, mitad lobos. En muchos casos, la ciencia y el mito se entrelazaban de forma indistinguible. Con la llegada de la Ilustración y los avances científicos, el miedo irracional a los hombres lobo comenzó a disminuir. Investigadores y médicos más escépticos comenzaron a documentar los trastornos mentales asociados, alejando el fenómeno del ámbito de lo sobrenatural. La licantropía fue gradualmente reclasificada como una manifestación extrema de esquizofrenia, trastornos disociativos o psicosis severas. Sin embargo, el imaginario colectivo ya estaba profundamente arraigado.
Y aunque el mito dejó de ser una preocupación real, encontró nueva vida en el arte, la literatura y más tarde en el cine. Así, el hombre lobo pasó de ser temido como una amenaza real, a ser celebrado como uno de los monstruos más icónicos del horror popular. El cine, especialmente en el siglo XX, jugó un papel fundamental en redefinir la imagen moderna del hombre lobo. Películas clásicas como The Wolfman de 1941 establecieron las reglas del mito contemporáneo, la transformación bajo la luna llena, la maldición transmitida por mordedura y la tragedia de perder la humanidad. Estos elementos no provienen de tradiciones medievales, sino que son invenciones modernas diseñadas para amplificar el drama y la empatía hacia la criatura. En las historias originales, la transformación podía ser voluntaria y no necesariamente ligada a ciclos lunares. El hombre lobo cinematográfico es, en esencia, una metáfora del miedo a nuestros propios impulsos incontrolables. Y esa interpretación sigue vigente en nuestra cultura actual. Hoy en día, la licantropía clínica sigue siendo un tema de estudio en la psiquiatría moderna. Aunque es extremadamente rara, se han documentado casos donde los pacientes creen genuinamente que se transforman en animales. Estos episodios suelen estar ligados a trastornos psicóticos graves, donde la desconexión con la realidad es profunda. Los tratamientos combinan medicación antipsicótica y terapia intensiva para ayudar al paciente a recuperar su sentido de identidad humana. Estos casos, aunque aterradores, nos recuerdan que la mente humana es capaz de construcciones de la realidad tan poderosas como cualquier mito. Y que nuestros miedos más primitivos todavía habitan en nuestro inconsciente. Además de la ciencia, la antropología cultural también aporta valiosas perspectivas sobre los hombres lobo. Muchas culturas tienen sus propios equivalentes, los nahuales en México, los rougarou en Luisiana, o los skinwalkers entre los navajos. Estas criaturas reflejan ansiedades sociales específicas, miedo a la traición, a la enfermedad, a lo desconocido dentro de la comunidad. Los hombres lobos son, en este sentido, símbolos universales del miedo a perder la identidad humana. El fenómeno no se limita a un solo tiempo o lugar. Es una parte persistente de la psique humana colectiva. En el folclore europeo, también existían distinciones importantes entre tipos de hombres lobo. Algunos relatos hablaban de licántropos benignos, protectores de comunidades rurales contra amenazas sobrenaturales. Otros, sin embargo, describían bestias sanguinarias que actuaban bajo el mandato de fuerzas oscuras. Esta ambigüedad moral añade capas de complejidad al mito. No todos los hombres lobo eran necesariamente villanos. En algunos casos, eran víctimas de una maldición injusta o héroes trágicos condenados por su diferencia. Curiosamente, en tiempos recientes, el arquetipo del hombre lobo ha evolucionado hacia figuras más románticas o heroicas. Series, novelas y películas han presentado licántropos como personajes complejos, divididos entre su humanidad y su naturaleza salvaje. Esta transformación refleja cambios sociales en cómo vemos la alteridad, la rabia y el conflicto interno. El monstruo ya no es simplemente algo que tememos, a veces es algo con lo que nos identificamos. La evolución del mito es un espejo de nuestra evolución cultural. Y sigue demostrando su fuerza simbólica en la narrativa contemporánea. El hombre lobo, finalmente, representa mucho más que terror físico. Es la encarnación del conflicto eterno entre civilización y naturaleza, entre razón y pasión. En cada historia de transformación, late el miedo a lo que podríamos llegar a ser si perdiéramos las riendas de nosotros mismos. Y es precisamente esa dualidad, ese delicado equilibrio entre dos mundos, lo que ha mantenido viva la leyenda durante siglos. Entre la ciencia y el mito, el hombre lobo sigue caminando en la delgada línea que separa lo humano de lo salvaje. Y su aullido sigue resonando en nuestras noches más oscuras. La verdadera historia de los hombres lobo es un entrelazado fascinante de mito, miedo y ciencia. Desde rituales arcaicos hasta explicaciones clínicas modernas, la figura del licántropo refleja nuestra eterna lucha interna contra los impulsos más primitivos. A través del tiempo, esta criatura ha sido demonizada,
estudiada y reinterpretada, demostrando que, aunque cambien los rostros de nuestros monstruos, las preguntas que despiertan en nosotros siguen siendo las mismas. Ya sea en la oscuridad de los bosques medievales o en las salas de terapia contemporáneas, el mito del hombre lobo sigue hablándonos de la condición humana. Nos recuerda que el verdadero terror no está en la bestia exterior, sino en la posibilidad de perder aquello que nos hace humanos. En esa lucha, cada historia de licantropía guarda una advertencia silenciosa: nunca olvides quién eres realmente. Si esta exploración del mito de los hombres lobo te ha atrapado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos un comentario contándonos cuál es tu historia favorita sobre hombres lobo o qué otro ser legendario te gustaría que investigáramos. Recuerda, en cada leyenda hay una chispa de verdad esperando ser descubierta. Nos vemos en la próxima travesía entre el miedo y el misterio.